Espero que te encuentres muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Nana Whispers y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como ya habrá visto en el título, estaré relatándote historias paranormales hasta que te duermas. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, que te las dejo por acá. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Mi familia vive en una casa heredada por varias generaciones. En ellas han vivido los padres de mis abuelos y ahora nosotros. Suele ser una casa de más de 90 años que aún conserva una buena parte de su estructura original. Ha tenido sus cambios como las tuberías y los cableados eléctricos, además de que se ha adecuado algunas habitaciones, pero en general aún sigue siendo la misma casa vieja donde mi familia ha estado creciendo. Todo esto me ha conllevado a pensar que la familia que se nos adelantó en vida en ocasiones regresa y sigue conviviendo con nosotros, pero a su manera. En el momento en el que uno es pequeño y escucha relatos de fantasmas, siempre se imagina que son seres de otra dimensión que solo existen para hacernos pasar un mal rato. Pero yo he llegado a pensar otra cosa. Sé que puede haber fantasmas buenos y malos, pero siempre he creído que la razón por la cual existen es para que ellos se sientan que aún pertenecen a este plano. En la casa siempre que se hacían modificaciones o se pintaba alguna habitación sucedían cosas inexplicables. Aún recuerdo claramente mi primera experiencia paranormal que pasé junto con mi hermana. Una tarde mi padre nos comentó que pintaría la habitación de mi hermana y que dormiríamos juntos por el fuerte olor de la pintura. Además, nos advirtió que probablemente a los antiguos habitantes no les gustaría lo que haría en el cuarto. Por ello nos dijo que pusiéramos seguro en la puerta. Mi cuarto era algo pequeño y anticuado, pero en él cabía perfectamente la litera en la que durmieron hace muchos años mis primos. Nos habían dejado varios de sus muebles el día en el que se mudaron a Estados Unidos. Yo le comenté a mi hermana que yo siempre dormía en la parte de arriba y ella, por ser mi invitada en mi habitación, le tocaba la parte de abajo. Ya era un poco tarde, pero a nosotros nos encantaba jugar sobre la cama. Estábamos divirtiéndonos cuando escuchamos la voz de una mujer que nos gritaba que ya apagáramos la luz. Los dos nos quedamos mirando extrañados, pues no parecía ser la voz de mi madre. Además, nuestros padres ya estaban en su cuarto y nos habían dado permiso de seguir jugando hasta las 11. La voz de aquella mujer sonó igual a la de una anciana. Me bajé de la cama para ir a revisar y en eso escuché como alguien estaba subiendo las escaleras. A mí me entró pánico y corrí a mi cuarto. Cerré rápidamente la habitación y me apresuré a subir a la parte alta de la litera. De pronto los pasos se dejaron de escuchar detrás de la puerta. Recordé que no le puse seguro y el picaporte empezó a girar. Mi hermano
hermana subió rápidamente conmigo y se acostó a mi lado. Yo tomé el cobertor y nos cubría a los dos. Le pedí que se mantuviera en silencio. La puerta se abrió. Se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me destapé un poco el cobertor para ver de quién se trataba y pude notar que se trataba de una persona ya vieja. Mi hermana no se podía aguantar las ganas de llorar. Siempre que le daba miedo a algún animal o cuando la regañaba mi papá, lloraba a gritos por mamá. Yo le pedí con señas que guardara silencio. De alguna manera quería decirle que todo acabaría pronto, y así fue. Aquella anciana se dio la media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta. Quité el cobertor y abracé a mi hermana. Ella se soltó a llorar en voz baja mientras yo intentaba consolarla. A la mañana siguiente le contamos a mi padre lo que nos sucedió y me sorprendió que nos dijo que él también escuchó aquella voz, pero pensó que se trataba de la televisión o la radio y por ello no fue a ver. Pasaron los días y la verdad ya no nos quedábamos ahogados tan tarde por un tiempo. Mi madre nos decía que el miedo tenía que pasar y poco a poco retomaríamos la confianza. No obstante, para mi hermana fue más difícil. Una semana antes de Navidad, mi hermana se encontraba mirando la televisión. En eso, un olor a los habanos del abuelo se impregnó en toda la sala. Ella se desconcertó, pues desde la última vez que mi abuelo fumó sus habanos fue hace un par de meses antes de morir. De pronto sintió una brisa helada en el cuarto. Miró las ventanas, pero estaban cerradas. Se levantó para ir al cuarto a buscar su suéter y al regresar la televisión ya estaba en otro canal. Ella estaba muy segura de que lo dejó sobre el sillón, pero yo no estaba allí. Buscó por debajo de los muebles por si se le cayó o incluso regresó al cuarto, pero no se encontraba tampoco allí. De pronto escuchó que el volumen de la tele aumentaba. Pensó que era yo que le estaba haciendo una mala broma, así que corrió para pedirme el control y al llegar no estaba nadie en la sala. El volumen se seguía aumentando y al momento en que llegó al tope, algo le golpea la cabeza desde lo alto y cayó por debajo del sillón. Se asomó y para su sorpresa allí estaba el control remoto. Ella nos contó que buscaba por todas partes, pero que jamás se le ocurrió voltar hacia arriba. Pero ella siempre se trató del espíritu de mi abuelo, a quien le gustaba gastarle bromas a mi hermana. Ese día el olor a habanos cubanos del abuelo se quedó impregnado en la casa. En Navidad recibimos la visita del hermano de mi madre. Consigo traía a los primos con quien siempre jugábamos por horas. Parecía que sería una noche tranquila, sin nada fuera de lo normal, y de pronto las luces de la sala empezaron a parpadear varias veces y muy rápido. Mi padre comentó que aún había cableado que estaba fallando y que el foco ya era muy viejo, ya le faltaba poco para cambiarlo, y pocos segundos después se apagaron las luces por completo. Mi padre buscó una vela para encenderla. La puso justo al centro de la mesa y en el momento en que la encendió pudo ver a una anciana detrás de mis primas. Yo solté un grito fuerte que terminó asustando a los demás y en eso la luz regresó. Mi padre comentó que probablemente se trataba de un fusible que se estaba quemando
nos sentáramos y agradeciéramos la cena. Días después, mi madre me platicó que la abuela siempre hacía buñuelos para la cena navideña. Y era una tradición que se había perdido desde su muerte. El tiempo pasó y los sucesos siguieron ocurriendo. Las puertas se cerraban, las luces se prendían y apagaban. Y en ocasiones, las que se consideran ya como las que más me asustaban era que las escuchaba hablar en los cuartos y no había nadie adentro. De alguna manera, yo aprendí a vivir con ello y en ocasiones te topas con algo nuevo que no tuvieras esperado. Cuando cumplí 13 años, tuve una visita inesperada en mi habitación. Me había desvelado una noche antes platicando con mis amigos por el chat y a la mañana siguiente, mientras me encontraba acostada, sentí que alguien me tocaba la cabeza. Yo me sacudí pensando que se trataba de algún insecto o quizás una mosca, pero después de sacudirme la cabeza nuevamente sentí esa sensación. Abrí los ojos para ver de qué se trataba y allí estaba justo encima mío y flotando en el aire. La anciana que todo este tiempo había visto me estaba observando. Yo no sabía si estaba soñando o si yo estaba despierto. No podía mover ni un dedo y aquella anciana se mantenía flotando arriba de mí. Su cuerpo y rostro se volvieron transparentes y de pronto nada ya no estaba allí. Ya estaba cansado de que solo yo podía verlo, así que le conté a mi madre y ella me respondió que por las señas que le daba era muy probable que se tratara de su bisabuela, quien fue la primera dueña de la casa. Además, mi madre me comentó, yo era la mera imagen de mi abuela cuando era más joven. ¿Qué es lo que era? A los 2 días de que me sucedan esas cosas me voy de la casa. El fantasma. La verdad, nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal. Soy capturista, perdón. A eso me dedico. Llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina quedó bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media. Tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual a la primera oportunidad que tuve me compré un coche. Era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida mucho más fácil. Ya con carro el trayecto solo dura 1 hora. Ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me extrañó. En determinada parte de la autopista se sentía un frío realmente notorio, perdón. Y solo ocurría en la mañana. Yo pasaba por ahí a las 6:30, cuando todavía estaba oscuro. Y todas las mañanas en esa parte del camino sentía cómo bajaba la temperatura. No era mucha distancia, unos 100 metros quizás, pero lo raro es que solo era en la mañana, porque en la tarde también pasaba por ahí y no sentía ningún cambio en la temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro de ese tramo. Había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviese vigilando. Realmente no sabía cómo explicar esa sensación, pero era como si durante esos 100 metros alguien
alguien se subiera al auto y me mirara fijamente. Luego de un par de semanas, yo llamé un poco. Cuando pasaba por ahí volteaba hacia los alrededores para ver si de casualidad había alguien escondiéndose entre los arbustos, pero nunca había nadie. En una ocasión, por motivos de carga de trabajo, me tocó quedarme en las oficinas hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa había tráfico por la autopista. A mí me parecía extraño. Conforme avanzaba podía ver a lo lejos luces como de una patrulla o ambulancia. Resulta que justo en el tramo frío se había volteado un auto. La escena me pareció rara. Había dos patrullas y una ambulancia. El auto estaba literalmente de cabeza. No le vi ninguna señal de que hubiera chocado en ese tramo o no hay nada sólido con que impactarse. Yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón. No intentaban salir, el conductor aún estaba sosteniendo el volante. Cuando pasé al lado de una de las patrullas pude ver el rostro del oficial. Tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo aterrador. Pasaron los días. Una de esas mañanas el frío se volvió más intenso, tanto que hasta pedí sacar vapor al exhalar por la boca. En esa ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor. No era mucho, pero instintivamente lo limpié de inmediato. Sin embargo, al hacerlo vi claramente a alguien sentado detrás de mí. Una figura, una sombra, sin una forma definida, un bulto negro. Mi impresión fue tal que casi giró sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie, el frío calaba todavía más. Yo estaba temblando, aún así intenté tranquilizarme. Luego revisé todo mi vehículo. Quizás parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie dentro. Me sentí tonto en ese momento, pero yo sentía la necesidad de descartar cualquier posibilidad, por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme de que no hubiera nadie dentro. Decidí comentarlo a un compañero de trabajo. Al del escritorio del frente. Él me comentó que sí le había tocado pasar por ahí y que también sentía el frío. Me dijo que tuviera mucho cuidado porque había visto algo dentro de mi carro. A lo mejor lo que sea que habite ahí me quería hacer algo. Yo le dije que no creía eso, que tendría que tener demasiada mala suerte para que lo que fuera que ocurriese ahí me eligiera a mí entre los cientos o miles de conductores que pasaban por este lugar diario. Ya no me insistió, solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera, porque podrían tornarse bastante peligrosas. Pensé en cambiar de ruta, hasta me puse a ver en que Google Maps otras opciones, si había un par, pero el trayecto se haría más tardado, por ende tendría que levantarme más temprano.
contar la gasolina extra que iba a gastar por rodear. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista que cada noche antes de dormir lo único que podía pensar era que al despertar y dirigirme a mi trabajo tenía que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino. Trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo siguiente que me ocurrió ya es de locos. De verdad, ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que ocurrió. No sé cuál lo experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo. Era un tanto más temprano de lo normal. Eran las 6 cuando pasé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé los frenos, bajé la velocidad lo suficiente para no pasarle por encima o para no aventarlo, pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé, no del todo, pero sí lo suficiente para evitar un choque. Me bajé corriendo y no había nadie por ningún lado. Revisé mi auto y sí tenía la abolladora del impacto que yo había visto y sentido. Entonces revisé debajo del auto y ahí estaba un señor. Le hablé, pero no me contestó. Lo ayudé a salir y a ponerse de pie. Se veía herido, pero no de forma grave. Tenía raspaduras, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero él no me contestaba. Prácticamente tuve que empujarlo para que entrara en el auto y así poder llevarlo al hospital, porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo. Era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisar lo que había pasado y luego le colgué. Ni siquiera me esperé a su respuesta, pues tenía que conducir rápido hasta el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte en la cabeza y que por eso no me contestaba. Quizá estaba aturdido. A lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto. No sé, pensé cualquier cosa. Él, sin voltear a verme, solo dijo una cosa: quiero ir a casa, estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones, carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia hasta que, al girarme para intentar hablarle una vez más, me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto al lado mío y yo no me había dado cuenta. Fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado, y en cuanto vi un Oxxo me detuve en sus estacionamientos, apagué el auto y me quedé en completo silencio intentando asimilar lo que acababa de suceder. Estuve ahí como una hora más o menos. Apareció un chico. Yo volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo o el otro no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos del estacionamiento. Yo le pregunté cuál otro. El muchacho se asomó intentando ver el asiento del copiloto. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro de que durante todo ese tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y sin más que hacer fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida, volví a revisar y en efecto la abolladora del impacto seguía ahí. No era una alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizá el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salirme de la autopista.
velocidad alta. Vieron que alguien se les atravesó y al intentar esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente no tengo idea de lo que ocurre en esos escasos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creí en fantasmas y en ese tramo de la autopista pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen. Es bastante heavy que pase eso. Aprovechando que les relaté esa historia, me acordé de una experiencia que para mí fue bastante paranormal. No la viví sola. Yo tengo una tía que es contemporánea con mi edad y nos criamos juntas. Nos las pasábamos juntas por muchas horas. Siempre nos quedábamos dormidas juntas, hacíamos todo, absolutamente todo juntas, vivíamos juntas realmente. Y recuerdo que ella y yo inventábamos demasiado, pero nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con terror, actividades, cosas paranormales, todo eso nos gusta. Incluso nos la pasábamos viendo siempre películas de terror. Recuerdo que en una oportunidad dijimos que íbamos a hacer una psicofonía. Si no saben, para el que no sepa, una psicofonía es como grabar un audio haciendo otro tipo de sonido y haciendo preguntas. Bueno, ella y yo se nos ocurrió esa fabulosa idea y no, eran ya tardísimo porque todo el tiempo nos acostábamos súper tarde. Y bueno, empezamos a grabar. No recuerdo cuál era el otro ruido que se escuchaba, o sea, que hacíamos en la grabación. Y nosotros tenemos, o sea, es su abuela, mi bisabuela. Ella murió hace mucho tiempo. Y recuerdo que cuando pusimos a grabar, ella o yo, no me acuerdo, pero sé que alguna de las dos preguntamos: abuela, si eres tú, dinos algo. Y nos quedábamos calladas y dejábamos que pasara la grabación. Y seguíamos preguntando: abuela, si eres tú, dinos tu nombre. Bueno, y así seguimos haciendo un sinfín de preguntas. Y después, al escuchar el audio, entre el audio se escuchaba como susurrado el nombre de nuestra abuela. Cuando nosotros escuchamos eso nos queríamos morir del miedo. Estábamos demasiado aterradas. Teníamos un miedo, o sea, que no les explico. Incluso después de eso, al día siguiente, nosotros le mostramos el audio a su papá. Obviamente nos regañaron y él nos dijo que él estaba seguro de que esa no era su mamá. Y bueno, después de ese acontecimiento en la casa se escuchaban ruidos. Mi abuela vio la mamá de ella vio pasar la mamá de mi tía vio pasar una mujer con el cabello negro por la ventana. Los rodapiés eran de madera y en el cuarto había uno. Para que el rodapié se cayera tenías que tropezarlo o darle duro con el pie para que se cayera. En una oportunidad, una noche, el rodapié se cayó sin que nadie estuviera parado. Ya estábamos acostados y empezaron a pasar muchas cosas. Vivíamos en una casa que tenía un segundo piso. En la planta de abajo se escuchaba como si arriba estuvieran jugando y no había nadie.
sea, un montón de cosas después de haber grabado esa psicofonía. Una loquera. En la casa teníamos agua bendita y mi abuela nos mandó a echar agua bendita por toda la casa y decir unas cosas. Pues nosotros hicimos eso y después de haber hecho eso no se escuchó nada, ni ella volvió a ver nada, ni nos volvieron a asustar. Pero así como esa vez hemos inventado muchísimas veces, no ha sido la única vez. Siempre nos ha gustado todo el tema paranormal y nos la pasábamos viendo cosas así y hemos hecho muchas cosas más. Nos vamos a seguir con el último relato. Pequeñas criaturas se llama. Soy técnico de mantenimiento en bombonas de gasolina. Suelo viajar con una cuadrilla en camioneta por toda la República. Algunas veces nos ha tocado cruzar por estados algo difíciles, como Michoacán, donde solo podemos circular a ciertas horas del día. Con el tiempo he ido adquiriendo algo de experiencia, por lo que ahora me muevo de manera independiente. A veces contrato a uno de los trabajadores, pero ahora los trabajadores los consigo yo. Se dio el caso de que me contrataron para atender una gasolinera en Saltillo, Coahuila. Era un viaje muy largo, vivo en Jalisco, el trabajo era sencillo, cosa por lo que decidí viajar solo. Por aquel entonces recién había comprado una camioneta pick-up doble cabina. Antes de partir la dejé a checar muy bien en el taller de mecánico automotriz. No quería quedarme en medio de la carretera, donde cruza mucho tramo de desierto. Pues así comenzó mi travesía. Varias horas de carretera. Me paré un par de veces en distintas gasolineras para checar que la camioneta estuviera bien. Soy un poco obsesivo en cuanto al funcionamiento de las máquinas. Siempre mantengo cierto nivel de ansiedad y pienso que en cualquier momento puede fallar cualquier cosa. Parecía broma, pero justo en Coahuila la camioneta se iba apagando y, para hacer más trágico el escenario, se soltó una tormenta con tanta fuerza que los limpiaparabrisas no se daban abasto para hacerme clara la vista al conducir. Vi una estación de servicio abandonada sin pensarlo dos veces. Di la vuelta y me metí debajo de un cobertizo. Me bajé y abrí el cofre de la camioneta. Esta soltó todo el aceite y el líquido refrigerante. Maldije y le tiré una patada a la defensa delantera. Aún faltaba mucho camino por recorrer, así que intenté tranquilizarme al fin de cuentas, haciendo berrinches. No llegaría a nada. Revisé el motor y me di cuenta de que no lograría hacerlo funcionar. Necesitaba ciertas piezas y el poblado más cercano aún estaba a varios kilómetros por delante. La lluvia tormenta seguía cayendo enfurecida. Saqué mi teléfono. En aquel entonces no había la tecnología que hoy en día, así que lo único que se me ocurrió fue marcar a la gasolinería a donde me dirigía. Desgraciadamente el teléfono no aguantaba nada de señal en todo el mundo. Saqué un cigarro
puse a ver alrededor. Al parecer el lugar jamás se terminó. De hecho, en la zona de bombas solo estaban los fosos donde son empotradas las máquinas. Noté que también estaba un local justo al lado. No tenían ningún anuncio, pero supuse que estaba destinado a ser un Oxxo o alguna otra tienda de servicio express. Aminoró la lluvia. El sonido ensordecedor ahora fue suplantado por un pequeño goteo. Revisé mi reloj, eran cerca de las 2 de la madrugada. Decidí acercarme a la carretera a ver si acaso pasaba algún auto o camión que me llevara al poblado más cercano para buscar mecánico y traerlo a que checara la camioneta. Estuve junto a la carretera unos 45 minutos viendo cómo los camiones pasaban tan rápido que ni siquiera se fijaban en mí. En eso la lluvia volvió a arreciar y tuve que volver a resguardarme. Esta vez entré en el local. Una vez dentro miré muchos estantes vacíos, algunos tirados y otros aún a la espera de que se le colocaran productos. También vi un refrigerador con vidrios rotos. Me senté sobre uno de los bancos frente al cristal de la entrada. Se me ocurrió iluminar hacia afuera del cristal en dirección a las fosas de las bombonas. En ese momento vi como varias sombras salieron en dirección a uno de los cobertizos. No veía muy claro debido a la lluvia, pero parecían las sombras de unos niños. Quedé muy extrañado. No era posible que alguien viviera en este lugar desértico, mucho menos en esa gasolinera, en medio de la nada. Como fuera, solo me importaba que no se fueran a meter al cobertizo donde estaba la camioneta. Me fumé casi media cajetilla de cigarros mirando la lluvia caer. No pensaba en nada, solo veía. De repente comencé a escuchar algunos objetos cayendo de los estantes. Rápidamente iluminé en dirección de donde venía el escándalo. Vi por unos segundos a un hombrecillo pálido como estatua. No le alcancé a ver el rostro, pues de inmediato se echó a correr soltando un sonido horrible. Del susto se me cayó el cigarro de la boca directamente a mi pierna, quemándome la pierna. Me salí del local y corrí hacia el cobertizo. Apenas llegué, me encerré en la camioneta. Intentaba comprender lo que acababa de ver. No tenía explicación lógica, salvo que hubiera alucinado por llevar varias horas sin descansar. Mi mente no pudo con el impacto que le causó aquella visión y terminé desmayado. Cuando recuperé la conciencia, de manera inmediata iluminé en dirección a la caja. Los hombrecillos habían desaparecido, pero todas las herramientas estaban revueltas en el piso. Eran cerca de las 4 de la madrugada. Al fin había dejado de llover. Me salí de la cabina y me puse a recoger las herramientas revisando que no me hiciera falta nada. Entonces sentí un ardor en mi brazo derecho. Me fijé y me di cuenta de que presentaba varios rasguños. Fue curioso. Antes de darme cuenta, no me dolía tanto. Una vez vi que era lo que traía, sentí un dolor intenso. Metí las herramientas dentro de la cabina. Me sentía harto, quería irme de allí de una buena vez. Debajo de la camioneta encontré una figurita hecha de yeso. Era extraña, tenía clavos tontos en las manos como en los pies y los ojos. Se me hizo horrible. Arrojé la figurita contra la pared y esto se rompió en varios pedazos. Para este punto creía que lo que había visto era real y no una alucinación. En una gasolinera se escondía algo muy malo e inexplicable. Escuché unos pasos en los charcos fuera del cobertizo. Intenté iluminar con mi lámpara, pero esta ya estaba
jamás lo tuve en mi vida. Estar dentro de un cobertizo en una carretera en medio del desierto, en completa oscuridad. Después también pensaba que la única manera de salir de allí era esperar a que amaneciera y con algo de suerte alguien se apiadara de mí y me llevara al siguiente pueblo. Pensaba en ello cuando sentí como si alguien brincara en la caja de la camioneta. Inmediatamente iluminé en dirección a la caja. Allí estaban tres horribles hombrecillos. Saltaban y tiraban mis herramientas. Haber visto unos seres a los que mi mente no podía encontrarle explicación alguna. No contaba con opción alguna para salir corriendo, no hasta que amaneciera. Solo así habría más probabilidad de que alguien me viera y me separara. Cerré muy bien la camioneta e inmediatamente me puse a rezar. Después de 10 minutos escuché como si alguien arrastrara los pies. Enseguida, arañazos en los vidrios de la camioneta. Recé y recé como un intento para bloquear mi mente a lo que estaba ocurriendo. Intenté ignorar los sonidos. También mantuve la vista fija en un rosario que tenía colgando en el retrovisor. Agradecí que la batería de la lámpara se hubiera agotado, pues fuese lo que fuese que estuviera allí. Afuera no era ni animal ni humano y profería unos sonidos horrendos. No sabría cómo describirlo. Era como si algún animal hubiera aprendido a hablar en un idioma desconocido para el ser humano. O perdí la percepción del tiempo o me habré quedado dormido. Lo único que recuerdo fue ver la luz del día entrando por el cobertizo. Ya no se escuchaban las voces aterradoras. Tomé el rosario entre mis manos y salí de la camioneta. Las puestas mostraban algunos rasguños apenas visibles. Casi me le paró enfrente para hacer que se detuviera. Salí corriendo hacia la carretera y esperé un rato. Pasaron horas sin que lograra ver un tráiler o camión. Comencé a desesperarme de nuevo cuando vi un camión de turismo en el horizonte. Casi me le paró enfrente para hacer que se detuviera. El chofer, muy amable, accedió a llevarme al siguiente poblado. Aunque me dijo que a unos cuantos kilómetros se encontraba otra estación de servicio. Allí contaban con servicios mecánicos y de grúas, aparte de contar con teléfono público. Me bajé en la estación de servicio y llamé a la empresa que me contrató. Ellos enviaron una grúa a recoger la camioneta, aunque no quería regresar a la gasolinera abandonada. Tuve que hacerlo por petición del chofer. Le conté mi historia. Cuando veníamos de regreso, él entre risas me dijo que no sabía que en esa parte del estado asustaran, pues por lo regular las historias de miedo ocurren donde hay más personas y casi siempre tratan fantasmas. Lo que yo vi, según él parecían duendes. Cuando al fin llegué al lugar donde trabajaría, hice amistad con dos muchachos que despachaban gasolina. Solían invitarme a desayunar. Una mañana que desayunábamos el café, me soltó la lengua y les conté mis aventuras en la gasolinera abandonada. Ellos se quedaron callados durante un par de minutos. Comencé a sentirme avergonzado. Estaba seguro de lo que viví esa noche, aunque sonara demasiado increíble. Aún así, me sentí miedo de que me tomaran por loco. Afortunadamente no fue el caso. Uno de ellos me comenzó a platicar
casi pierden la vida. Al final, el dueño prefirió construir la gasolinera donde nos encontrábamos. Tuvo pérdidas, pero toda la obra estuvo maldita. La otra chica me dijo que ella anduvo con uno de los empleados de construcción del lugar. Él le contó que el sitio estaba habitado por algún maligno, que no sabía exactamente si eran duendes u otro tipo de criatura, pero que eran algo muy agresivas y eran de las que ocasionaron todos los accidentes. Me sentí aliviado de no ser el único que vio cosas raras en aquel desolado lugar. Al menos sabía que no estaba loco. Terminé el trabajo sin contratiempos, vendí la camioneta y regresé en autobús. Sin duda, hasta ahora, esta ha sido la anécdota más aterradora que he vivido. Bueno, este es todo el video. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. No olvides darme like y comentar. También quisiera saber si les gustaría que yo contara sus experiencias paranormales. Si les gustaría, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias por